Nosotros manejamos un perfil epidemiológico hoy en día con un descenso leve de los casos. Tuvimos más o menos hace 15 días atrás, que coincidió obviamente con el pico del país, un aumento en el número de casos, con mucha gente en sala de internación, con COVID grave, neumonía bilateral, y una ocupación de camas de terapia intensiva que llegamos casi al 80-90%. Hoy les puedo decir que el número de casos viene en descenso. Hoy prácticamente tenemos alrededor de 130 casos activos. La sala de clínica con una ocupación de cama de más o menos 24 o 25 pacientes, y en terapia intensiva, si no recuerdo, había 2 pacientes ventilados y un sospechoso. O sea que, como el resto del país, coinciden los perfiles epidemiológicos, este descenso que se mantiene, obviamente, hasta llegar a una meseta, es decir, que los contagios continúan, obviamente, ¿no? La verdad que nosotros hemos tenido una experiencia muy buena con respecto al plasma. En su momento poníamos plasma a pacientes en su día 8, 9, 10. Recuerden que los pacientes consultaban tarde. De hecho, siguen consultando muchas veces tarde. Ahora hemos establecido, según los protocolos nuevos, el paciente se le hace infusión de plasma desde el día 1 hasta el día 5, en algunos casos 6, y después, a partir del día 7 hasta el día 10, estamos usando la terapia de suero equino. Un núcleo familiar que adquiere infección por coronavirus, venían llevando una enfermedad leve en su domicilio, con un seguimiento desde nosotros tenemos gente que hace seguimiento los días pertinentes, día 1, 4, 7 y 10, de acuerdo si tiene factores de riesgo o no el paciente, y más o menos al día 5 de la enfermedad empezaron a tener complicación. Se internó tanto al señor como la señora, hizo internación conjunta con la chiquita. En un principio, tanto el señor como la señora tenían compromiso pulmonar, hicieron una infección grave por COVID, una neumonía bilateral, y creo que al día siguiente que hicimos la placa vimos que la chiquita tenía el mismo compromiso, ¿no? De 6 años, de una neumonía bilateral. El primero que se derivó fue el paciente del sexo masculino. Él se derivó a través de su obra social a la clínica de Banco Provincia, y bueno, digamos que los 2 mayores tenían como factor de riesgo un sobrepeso, y la chiquita, si bien no tenía un índice de masa corporal elevado para la edad, pero ninguno de los 3 tenían más factores de riesgo que su índice de masa corporal. Lo que sabemos hoy en día es que el papá está extubado, lo destetaron de asistencia mecánica respiratoria, y su pronóstico es bueno. Siempre decimos entre comillas porque ustedes saben que esto se ve día a día, ¿no? Un paciente puede estar bien hoy, mañana desmejorado, y así sucesivamente. Y volviendo a la chiquita, fue derivada al Sanatorio Anchorena, donde allá requirió asistencia mecánica respiratoria hasta, bueno, su fallecimiento, ¿no? Después tuvimos internado al abuelo. El abuelo es un paciente obeso que empezó con una neumonía bilateral también, así que por decisión, yo soy médico infectólogo, entonces consulté con otros colegas, incluso con miembros de la SADI, y decidimos internarlo en su día 3 y pasarle plasma de convalecientes, y el paciente tuvo una muy buena recuperación. Digamos que tenemos como 2 etapas, digo yo, ¿no? El año pasado teníamos una etapa en donde, si bien había una transmisión acelerada, los pacientes que teníamos en internación eran pacientes
de mayores de 65, 70 años, o jóvenes con comorbilidades múltiples, ¿no? Fíjense esta curva que tenemos ahora con estas nuevas variantes, que no solamente es más virulenta, es decir, que complica mucho más, sino que estamos viendo pacientes que llegan a su alta, han pasado una enfermedad leve a moderada y en su alta empiezan con 39, 40 grados de fiebre, uno le hace tomografía y ven ese infiltrado, esa inflamación pulmonar de ambos, o sea, bilateral, que hace que obviamente el paciente cambie su pronóstico y termine internado con un COVID grave, ¿no? La verdad que esto llama muchísimo la atención y el año pasado no veíamos en pacientes jóvenes. Esto es, fundamentalmente, estamos teniendo pacientes jóvenes, pacientes con un rango de edad que van desde los 20 años hasta los 40, 45 años. Y bueno, no nos olvidemos que tenemos a la población con factor de riesgo y a la población mayor vacunada. Y eso, la verdad que ha dado un impacto importante, ¿no? Porque nosotros hemos tenido casos en geriátricos en donde hemos hecho hisopado y testeo a los abuelos y han sido positivos y prácticamente han permanecido asintomáticos, de los cuales han recibido 2 dosis de vacuna y ya han pasado casi 2 meses desde la última aplicación. La verdad es que familia muy querida por el pueblo, muchísima gente les ha impactado en forma emocional, ¿no? Porque estamos hablando de una paciente joven, 35 años, una nena de 6 años, pero bueno, vio cómo es esto, una vez que sucede, uno ahí toma una conciencia que dura durante más o menos 10, 12 días, hasta que uno retoma nuevamente su rutina y vuelve a hacer todo lo que tiene que seguir en su vida, ¿no? ¿Qué quiero decirle con esto? Que si los contagios continúan y la cadena de transmisión continúa, es porque evidentemente todavía no se están tomando los cuidados o se han dejado de lado los cuidados que veníamos teniendo al principio. Y no digo de encerrar a la gente, porque uno cuando habla de cuidados cree que es encerrar a la gente, y no es así. Estamos hablando de el uso correcto de un tapaboca o barbijo. Hablo de uso correcto porque la gente cree que es correcto salir a caminar o a correr con el barbijo y entrar a un supermercado y sacárselo porque no me escucha la cajera. Eso no es un uso correcto. Estamos hablando de que no hay que conglomerarse. Por lo tanto, salga a caminar, salga a correr sin barbijo, pero si entra a un supermercado, póngase ese tapaboca porque está entrando en una zona donde hay mucha cantidad de gente y encerrados. Esos son los 2 factores de riesgo más importantes que tiene para la contagiosidad este virus. Es decir, el estar encerrados y en un lugar donde haya poca ventilación.